La Unión Europea anunció una serie de medidas de contingencia para mitigar los potenciales efectos del inminente Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Bueno, y que puede producirse esta situación a partir del 1 de enero del 2021. Este es el tema del comentario internacional de Raúl Sor. Hemos hablado del Brexit ya no sabe cuántas veces, Raúl, desde que al principio, desde que allá, desde que se pospuso, desde que nos salimos mañana, bueno, que nos salimos pasado, lo postergamos unos meses por aquí, unos meses por allá, y está esto a puertas de materializarse. Y la verdad, tú lo has dicho varias veces, que si es que tú lo llevas a cosas materiales, a cosas tangibles, a cosas consistentes para la ciudadanía y para la gente de Gran Bretaña, bueno, es un golpe muy fuerte lo que va a pasar. Así es, Fernando. Añares hablando de este tema, pero no hay plazo que no se cumpla y este está a punto de cumplirse, no voy a decir cuándo. Normalmente el domingo, aquí vemos justamente a la señora von der Leyen y a Boris Johnson en la reunión que tuvieron esta semana en que se suponía que debían llegar a un acuerdo. Es raro porque fue una cena, fíjate, en una situación tan crítica para la Unión Europea y para Gran Bretaña. Reunirse en una cena no era el mejor ámbito, pero el hecho es que la reunión fue fría y, como se suele decir en el lenguaje diplomático, los debates fueron francos y directos, es decir, no llegaron a acuerdo. Y así se han separado y han dejado para el domingo una nueva reunión en que esperan poder llegar a una conclusión. Pero el propio Boris Johnson, el primer ministro británico, le ha bajado bastante el perfil y ha dicho que tiene dudas que puedan llegar a un acuerdo. Ahora, nadie sabe si esto se está manejando escénicamente y cada uno dice, bueno, estuvimos al borde, estuvimos en las cuerdas, pero en último minuto se vio la luz. Ya también, también hacen eso allá, mira, qué interesante. Vieja técnica, Fernando. Vieja técnica comunicacional, sí. Y bueno, veremos en definitiva, pero la cosa no se ve bien. Hay algunos puntos de discrepancia. Hay un tema sobre la pesca que lo podrían resolver fácilmente. Representa muy poco para la economía de Gran Bretaña y para la economía de la Unión Europea. Es decir, afecta a grupos muy focalizados. Pero lo que sí es más complejo es un acuerdo sobre las condiciones de competencia, es decir, qué mecanismo va a tener la Unión Europea o Gran Bretaña en caso de considerarse que hay una competencia desleal. Y eso sí podría tener complicaciones de más largo plazo y que finalmente puedan terminar. Y existe la posibilidad real de que esto concluya esta semana o quizás en algunos días más, pero ciertamente antes del próximo año en una salida sin acuerdo comercial entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Y por la parte baja, muy baja, si eso ocurriera, el castigo sobre el Producto Interno Bruto de Gran Bretaña a lo largo de 10 años es entre el 5 y el 7% de decrecimiento. Si eso se lo sumas al COVID-19, bueno, el impacto para los británicos en el plano económico va a ser enorme y también lo va a ser para los europeos, pero en menor medida. Ahora, la cosa se ha complicado para ¿Perdón? No, sigue nomás, que después te voy a decir. Que la cosa se ha complicado para los ingleses, porque cuando ellos planificaron todo esto, tenían un cuadro total. En el 2016, cuando se votó el referéndum en el cual decidieron abandonar la Unión Europea, bueno, había otro gobierno en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Y claro, con el presidente Trump, las cosas que apoyó completamente el Brexit, se veían muy positivas, pero el cuadro ha cambiado radicalmente en Washington y hoy día tienen a un presidente, el presidente Biden, que no es en absoluto favorable al Brexit y preferiría mantener la política que llevó adelante Barack Obama, que era tener a Gran Bretaña como el gran aliado en el seno de la Unión Europea, cosa que a los europeos o a algunos europeos siempre les molestó algo, pero que para Washington era perfectamente favorable. Y otro desarrollo muy importante que ha tenido lugar muy recientemente es que el arquitecto de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, Dominic Cummings,
dejó el gobierno. Fue obligado a renunciar por una serie de incidentes, uno que rompió la cuarentena, fue visto en otros lugares, pero principalmente porque él, digamos, antagonizó a una cantidad importante de miembros del Partido Conservador, que es el partido gobernante. Y bueno, la salida del estratega, del hombre que en realidad hasta cierto punto puso en el gobierno a Boris Johnson, cambia bastante el panorama. Y por lo que uno conoce, Boris Johnson no es un gran estratega, es un hombre hábil, muy inteligente, muy culto, pero no es un estratega, a diferencia de Cummings, que fue el que diseñó toda la campaña. Y aprovecho de darle una recomendación a nuestros telespectadores. Hay una película en HBO que se llama Brexit, y es la historia del Brexit. Es excelente, pero realmente muy bien actuada. Bueno, con una película uno nunca sabe cuán fidedigna es, pero me parece que es una narración súper interesante para aquellos que quieran entender más a fondo este fenómeno del Brexit. Así que no voy a hacer vaticinio de cuándo, pero tiene cara que este domingo se corta el queque. Ahora, lo que sí quedó claro es que la reunión entre la Unión Europea y Boris Johnson fue bastante fría. Ahora, Raúl, lo hemos hablado también algunas veces, los impactos que esto genera en una serie de materias que van desde, por cierto, lo económico, lo comercial, hasta, como lo conversamos alguna vez, lo futbolístico, ya que los jugadores dejan de ser comunitarios y pasan a tener sus propias nacionalidades y por lo tanto hay impedimentos o incluso de reglamentos para que puedan jugar dentro de Inglaterra de la misma forma como lo hacían antes cuando eran parte de la Unión Europea. O sea, hay un abanico de efectos que se empiezan a materializar una vez que se sale Gran Bretaña, que me encantaría saber si es que se está consciente de todo aquello que se pierde, no solamente de lo que eventualmente se puede ganar. Y una segunda variable para dejarte las dos preguntas lanzadas: ¿en qué quedó todo ese impulso que de alguna manera tomaron los escoceses cuando dijeron, o sea que uno se puede separar de una alianza de países, Mira que interesante, porque Escocia de repente podría utilizar el mismo criterio, hacer un plebiscito interno y ver si es que acaso nos conviene o no nos conviene seguir aliado con Inglaterra. ¿Qué tanto de todo eso ha seguido resurgiendo? Sí, bueno, sobre por qué los británicos votaron por una escasa mayoría, pero por una mayoría para salir de la Unión Europea, fue básicamente un sentimiento de enajenación, de malestar con la situación en Gran Bretaña, sobre todo en las provincias, digamos, hacia Liverpool, en las regiones más apartadas de Londres, había un gran descontento y había un sentimiento contra la globalización. Las regiones más tradicionales habían quedado postergadas. Y allí, sobre todo entre los sectores con menores niveles de educación e ingresos, suelen ir juntos, hubo un estallido de rabia, de malestar, y para sorpresa de todo el mundo, ganó el Brexit. Y una vez que ganó el Brexit, ya estaban comprometidos a salir, y eso finalmente llevó a un cambio de gobierno y a que Boris Johnson llegara a ser primer ministro con la promesa de sacar a Gran Bretaña, donde siempre ha habido una relación ambivalente con lo que ellos llaman el continente, es decir, con Europa, en la cual hay siempre una sospecha, suspicacia, pero en definitiva este malestar económico, social, fue gatillado. Por eso recomendaba tanto esta película Brexit, gatilló este sentimiento. Y bueno, ahora las últimas encuestas señalan que la mayoría estaría dispuesta a quedarse, pero uno no sabe, las encuestas son una cosa y si hubiera un plebiscito habría que ver cuál es el resultado. Y en cuanto a los escoceses, bueno, los escoceses, también según las encuestas, hoy día la mayoría está por retirarse del Reino Unido, donde también participan junto a Gales e Irlanda del Norte,
Y la mayoría de los escoceses piensa que tendrían una situación mejor si lograran su independencia y por el momento, en parte por la pandemia y por el proceso, todavía están en negociación, el tema de un nuevo plebiscito se ha mantenido con bajo perfil. Escocia necesita de la anuencia de Londres para poder convocar a un plebiscito, pero no cabe duda que si las cosas se dan mal y Gran Bretaña termina saliendo de la Unión Europea sin un acuerdo comercial, que es lo que se está negociando ahora, porque podrían tener un acuerdo y seguir importando y exportando en términos relativamente normales. Pero si eso no se consiguiera, bueno, es posible que el tema del nacionalismo escocés y la tendencias separatistas se fortalezcan aún más. Hoy día, según las encuestas, si hay votación, ganan los separatistas. Por lo tanto, el futuro del Reino Unido tiene un gran signo de interrogación. Vamos a el libro de los jueves de Raúl Sor. Tiene un nombre poético casi, ¿no? Exactamente, pero es literal. Es decir, no es la Venus, no es la diosa del amor, sino que es el planeta Venus y se refiere a un gran esfuerzo. Esta autora, Andrea Wolf, escribe muy bien, es muy directa, es llana, sin tecnicismo y tiene una redacción muy fluida. Bueno, ella narra cómo en varios astrónomos en el siglo XVII comenzaron a buscar, a tratar de hacer un seguimiento de Venus, y Venus iba a tener un pasaje frente al Sol, y esa era la oportunidad para medir las distancias y los volúmenes del planeta y la distancia que tenía Venus del Sol y Venus de la Tierra, y así sucesivamente. Y esto fue una empresa, pero enorme, que la dirigió este muy famoso astrónomo que todos conocemos por el cometa, el señor Halley. Bueno, que era el astrónomo real en Inglaterra en aquel momento, y él organizó una partida de astrónomos de distintos países que se fueron ubicando en lugares estratégicos en el planeta para hacer esta medición. Y fue un gran éxito, y además fue mientras Europa estaba en guerra y países que luchaban unos contra otros. Los ingleses, para variar, estaban peleando con los franceses, la armada francesa y la inglesa se agarraban a cañonazos donde se encontraban, característico de la historia, pero habían astrónomos en buques de ambas armadas, y cuando se trataba de hacer observaciones había una suerte de tregua. Es decir, era un libro muy, muy entretenido, que me recordó otro libro extraordinario, que es de Dava Sobel, que se llama Longitud, y también es un libro sobre astronomía. Y esto en una semana muy especial en que vamos a tener dos eventos astronómicos de gran magnitud. Uno es el eclipse, ¿no es cierto?, solar, y la pasada de dos grandes planetas que, bueno, todo el mundo puede informarse sobre esto, que van a ser muy visibles, uno de ellos Júpiter, y bueno, creo que es un periodo muy interesante, o un lapso muy interesante, y los que quieran leer este libro En busca de Venus, se los recomiendo porque es un libro entretenido y muy instructivo, sobre todo para los que les gusta la astronomía. Y por lo que he sabido, hay mucha gente que en Chile sigue la astronomía. No en vano tenemos los mayores observatorios del mundo y tenemos muy, muy distinguidos astrónomos. Sí, yo estaba buscando un libro que también quería... El profesor Massa entre ellos, por cierto. Sí, pues bueno, justamente sobre José Massa te iba a hablar. Hoy día lo entrevisté en la mañana en la radio sobre un libro que él saca, y yo lo recomiendo a todos, aprovechando este espacio de recomendación de libro. Es un libro cortito que me acordé por En busca de Venus, porque este es casi lo mismo, pero es En busca o el viaje a Marte. Pero la diferencia es que está hecho para niños y niñas pequeños, para niños y niños que están empezando a querer saber sobre astronomía, y explican
básicamente todo lo que han sido las carreras espaciales, los distintos momentos y por qué Marte pasa a ser un destino de pronto que probablemente ellos están mucho más cerca que nosotros de verlo, pero explican y es muy pedagógico, muy bueno. Este último libro recién sacado, cortito, se lee pero en 2 horas perfectamente y es una delicia de libro para, sobre todo, ¿no?, adultos, pero sobre todo para niños chicos que tienen ganas de saber de todo esto que está pasando en materia espacial, en el futuro cósmico, y están todas las preguntas básicas resueltas en una forma que hace José Massa de un diálogo con una persona, Margarita se llama, ficticia, una niñita que le empieza a preguntar cosas, bien muy interesante, así tipo El Principito, digamos, pero llevado a la colonización de Marte. Así que tenemos 12 libros sobre el espacio y la Tierra desplegados este jueves. Y de todas maneras, la próxima semana vamos a hablar del espacio porque vamos a saber qué pasó con la sonda china que fue a la Luna y que espera traer alguna... Exacto. Así que tenemos tema sí, pues además los eclipses van a ser fruto de una transmisión incesante, además con José Massa, de CNN y de Chilevisión durante todo lo que dure el eclipse, que el eclipse dura 2 minutos 9 o 2 minutos 10 en determinadas partes, pero te deja marcando ocupado por muchísimos años y de pronto te estimula a aprender un poco más del espacio y aprendiendo del espacio se aprende mucho más de nosotros, ya que somos todos polvo cósmico, como dice José Massa. Muchas gracias Raúl, que te vaya bien. Chao, Fernando. Volvemos en un ratito.